Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy asequible y muy interesante de instalaciones de barcos habitables, concretamente de veleros, que son los barcos habitables por excelencia, y concretamente vamos a hablar de la instalación de tanques y el circuito de agua dulce convencional de los barcos de serie más utilizados hoy en día. Bueno, en primer lugar habría que decir que sin ninguna duda este es un asunto que con frecuencia hace falta consultar en el manual del barco, porque hay que ver en los esquemas dónde se encuentran las cosas. Pero antes que nada hay que comprender cómo es la instalación, cómo suele ser la instalación. Por lo tanto, vamos a hacer en primer lugar una reflexión sobre el motivo por el que el agua dulce en este tipo de barcos es un elemento importante de confort. Bueno, es fácil de entender, estamos hablando de vida a bordo, por lo tanto el agua es higiene en calidad de vida, como podemos suponer. ¿Qué elementos tenemos en el barco que necesiten agua dulce? Bueno, pues normalmente el baño, sobre todo una pequeña ducha de la que normalmente disponemos y un lavabo de aseo personal, la cocina, por supuesto, para fregar los trastos y para cocinar, evidentemente, y con mucha frecuencia, por no decir siempre, un elemento muy importante que es una ducha que aquí no está representada, que se encuentra en la bañera, en la parte exterior del barco, para poder quitarse el agua salada cuando uno se puede pegar un chapuzón. Bueno, comprendido esto, pues podemos tomar contacto con una instalación. Concretamente, esto que vemos aquí es un esquema simplificado de la instalación de agua dulce del Quinto Real, de un barco de construcción alemana, un Hanse 370. Y vamos a intentar explicar resumidamente cómo es la instalación y qué elementos principales la componen. Del primer elemento del que vamos a hablar es del tanque o de los tanques. Este barco en concreto tiene solamente un tanque de 300 litros de capacidad, que es mucho para un barco de prácticamente 12 metros de eslora, que se encuentra bajo la litera de la cabina de proa, que es una disposición habitual, aunque no la mejor, lo vamos a ver a continuación. Pero para poder hablar de tanques, yo creo que es conveniente echar un vistazo a los distintos tipos de tanques que pueden encontrarse en los barcos. Antiguamente, desde luego, se construían tanques integrados, digamos, en el material de construcción del barco, es decir, por ejemplo, en la sentina o en bancos de la cabina, y hoy en día este tipo de construcción prácticamente no se utiliza porque representa grandes problemas de distintos tipos, ¿no? Que no vamos a comentar ahora aquí. Por ejemplo, en esta imagen, que es la sentina de un Haller Rassi antiguo, pues vemos un tanque integrado con sus registros. Bueno, este es uno de los registros. Bueno, pues ya vemos lo que ocurre aquí. Es fácil de imaginar la colección de problemas que podemos tener con tanques de este estilo, que, como digo, prácticamente hoy en día no se construyen e instalan en barcos de serie. Los tanques de mejor calidad, sin ninguna duda, los de mejores propiedades, son los metálicos de aluminio, como este que vemos aquí, o de acero inoxidable, más pesado. Este tipo de tanques, siempre con su correspondiente registro, que permite hacer un control de la calidad del agua, de la limpieza del tanque y proceder a la limpieza si hiciera falta, son ideales, lógicamente colocados convenientemente en puntos del barco muy reforzados y, por supuesto, muy bien fijados, muy bien trincados a la estructura del barco. Esto sería ideal. Por cierto, este elemento que se ve aquí con dos cablecitos es el aforador, es decir, el medidor de la capacidad del tanque. Suele ser normalmente lo que llamamos un medidor por segmentos o un medidor lineal, que tendrá una lectura en los paneles de control del barco. Y por último,
el caso más común en los barcos de serie modernos, que es el tanque, digamos, de plástico, de PVC, un tanque prefabricado que tiene volúmenes y formas estandarizadas que se adaptan muy bien a la forma de los cascos y a los espacios donde habitualmente se colocan este tipo de tanques, que suele ser bajo los bancos de la cabina o bajo las literas de proa o de popa del barco. Por lo tanto, con un trincaje que aquí se adivina cómo es, esta barra fijada con un registro, evidentemente, y con sus correspondientes bocas de llenado, de vaciado, de circulación. Este es tal vez, como digo, el tipo más habitual. Y también otro de los elementos que tenemos que presentar aquí y que es de vital importancia es la bomba de presión. La bomba normalmente es lo que llamamos, sin entrar en detalles, una bomba de membrana, es decir, una bomba sencilla de 12 voltios que suministra, por ejemplo, 13 litros por minuto, como esta de aquí, 13 litros por minuto, o 9 litros por minuto, o 12 litros por minuto, con un consumo máximo de 7 amperios. Y permite pues una presión muy correcta para este tipo de instalaciones. Se puede montar de dos maneras diferentes, por cierto, muy importante, siempre se coloca invertida, es decir, la parte donde tiene el impulsor en la parte inferior de la colocación, es decir, vertical pero invertida. Puede tener, como decía, dos tipos de instalación diferentes. Uno, que sería un poco más perfeccionado tal vez, que es el que incorpora un vaso de expansión, es decir, un elemento que amortigua un poco el arranque y la parada de la bomba y que mantiene durante más tiempo la presión cuando la bomba no está actuando. Si este elemento no existe, el sistema funciona igualmente bien, pero la bomba actúa y deja de actuar en más ocasiones, digamos con más repeticiones. Otro elemento muy importante de estas bombas es el filtro previo. Este elemento de aquí tiene una tapa, esta es una bomba muy clásica, de distintas marcas, pero muy clásica, una tapa que con una rejilla fina, con un filtro de acero inoxidable que permite separar o impedir que las pequeñas impurezas, partículas sólidas, no pasen a través del impulsor de la bomba y por lo tanto no lleguen hasta el tanque. Esto se limpia frecuentemente con mucha facilidad y normalmente en el agua dulce pues no hace falta limpiarlo muy habitualmente. Y yo creo que con eso podemos echar un vistazo ya a esta instalación que, como he dicho antes, tiene un tanque de 300 litros aquí en la proa. En realidad, la instalación óptima de los tanques de agua y de los tanques en general es más centrada. Por ejemplo, la que se ve en este esquema de aquí, en la que los dos tanques de agua están más retrasados, más cerca del centro de gravedad del barco, y esto permite que el barco sea más ligero por la proa y también por la popa, de manera que el paso de la ola tiene, digamos, una mayor facilidad, es menos brusco, el barco tiene menos inercia en el sentido longitudinal y esto representa una gran facilidad, mucho más correcto. Sin embargo, en este tipo de barcos como los que usamos nosotros, es decir, barcos de uso veraniego, de temporada corta, no de largo viaje, de vida a bordo durante muchos meses, bueno, pues es muy normal que la disposición sea esta por razones de índole práctico, ¿no? Bueno, con este tanque, que se llena normalmente desde la cubierta, una boca de llenado estandarizada también, y, como no, necesariamente un tubo que va a lo que llamamos un respiro, es decir, una ventilación atmosférica con su correspondiente filtro, para que cuando el tanque se vacía no haya ningún problema, para que el agua vaya saliendo a medida que el tanque rellena el espacio vacío, el respiro rellena de aire el espacio vacío que va quedando en el tanque. Bueno, a partir de ahí, en este caso, una llave de paso que permite cerrar todo el circuito si hay algún problema, alguna fuga, alguna cosa, y desde allí llegamos a la bomba que ya hemos mencionado. La bomba, en este caso, es un elemento único que va a dar presión a todo el circuito, es decir, a todo el circuito
de agua fría, que hemos pintado en azul, y de agua caliente también, porque vamos a ver cómo con mucha frecuencia, en este caso también, estos barcos tienen agua fría y agua caliente, lo cual puede venir muy bien para algunas cosas, ¿no? Por lo tanto, los puntos en los que necesitamos agua, lo hemos dicho antes, son el lavabo y la ducha, 2 grifos, o 1 tal vez, en la cabina del baño, la fregadera, fundamental, también agua fría y agua caliente, y por último este elemento muy confortable que es la ducha de intemperie, la que tenemos en la bañera. Pero la pregunta que muchos se pueden hacer es: ¿y cómo conseguimos agua caliente? Bueno, pues en este tipo de barcos la manera más habitual es muy ingeniosa. Son barcos en los que el motor principal se usa con frecuencia para maniobrar, para salir, para atracar, etcétera, y por lo tanto el motor tiene normalmente un intercambiador de calor y, como no, en cualquiera de los casos, un circuito primario de refrigeración en el que circula cerradamente agua que se mantiene cuando el motor está en marcha a temperaturas elevadas, entre los 60 a los 80 grados, por ejemplo, centígrados, y por lo tanto lo que hace este sistema, que es muy ingenioso y muy simple, es sacar agua de este circuito y hacerla circular por un serpentín interior a un termo, a un pequeño termo, de manera que esta circulación forzada, que enfría el motor y curiosamente calienta el agua de consumo del barco, es enormemente útil, porque además el motor tiene bastante inercia térmica, con lo cual una vez que está funcionando el agua se calienta, el motor se mantiene caliente durante un rato, de manera que aunque agotemos estos 20 litros de agua, digamos, por ejemplo, bueno, pues luego podemos producir agua caliente aunque vaya disminuyendo progresivamente la temperatura, ¿no? Es muy ingenioso, de manera que el agua fría entra en este termo y obtenemos correspondiente agua caliente para todo el circuito que ya hemos conocido. Bueno, este es el sistema. Vamos a ver cómo son exactamente estos elementos del calentador de agua. Aquí tenemos este motor Yanmar, y se ven perfectamente en primer plano estos 2 tubos. Este tubo y este tubo negro, estos 2 tubos, son los que se dirigen hacia el termo, los que van a calentar el termo. Es decir, este agua que está circulando por aquí es el agua del interior del motor, es decir, la que llega al vaso de expansión, es decir, el circuito cerrado de circulación de agua del motor. Aquí tenemos un termo, en este caso vemos aquí un termo de 20 litros. Efectivamente, este tubo negro que se ve llegar aquí es la entrada del agua del circuito de refrigeración del motor, y este otro que se ve por aquí, la salida, o viceversa, en cuyo caso estamos produciendo agua caliente que circulará a su vez por los tubos de agua sanitaria que tenemos aquí, impulsados por la correspondiente bomba, que en este caso la encontramos aquí, ¿no? Es una cosa muy sencilla, muy ingeniosa, y que funciona fantásticamente bien. Bueno, vamos a ver una instalación un poquito más complicada de un barco que tenga, por ejemplo, 2 tanques, ¿no? Esto es también muy habitual. Barcos de fabricación en serie convencionales es muy habitual que repartan convenientemente esta carga, en este caso 155 litros en un tanque bajo la litera de la popa, y otro tanque de 200 litros aquí bajo la litera de la cabina de la proa, en cuyo caso ambos tanques tienen que tener su correspondiente sistema de llenado y ventilación independiente en la cubierta, es decir, en la cubierta habrá 2 tapones y en el costado 2 pequeños filtros correspondientes a este aireador o respiro de los tanques. Bueno, en este caso tenemos 2 tanques, lo cual quiere decir que en las inmediaciones de la bomba se van a colocar normalmente 2 válvulas, 2 llaves de paso, aunque hay distintas posibilidades, porque esta grifería de distribución puede llegar a ser muy compleja en algunos casos, o bastante complicada. Pero por ejemplo aquí en esta foto de la derecha podemos ver cómo tenemos una entrada para un tanque y otra entrada para otro tanque, para que utilicemos uno u otro, o ambos en algunos casos, para
nutrir la instalación, ¿no? Lo más habitual suele ser consumir alternativamente de los dos tanques para evitar terminar el agua sin que tengamos un previo aviso. En este caso será necesario que la instalación de control tenga dos aforadores, es decir, dos medidores de la cantidad de agua que tenemos en cada tanque, y recordar cuál de los dos, el tanque 1, el tanque 2, o subirá más el tanque 3, etcétera, ¿no? El resto del sistema pues es el mismo, es decir, a partir de la bomba el agua circula el segmento de agua fría con toda su distribución, y también, como no, el segmento del agua caliente que proviene de este termo, que puede estar ubicado en distintas partes del barco, no hace falta que esté precisamente al lado del motor. Bueno, y esto es todo por el momento. Es una cosa sencilla, interesante, que para todos los que hacen, por ejemplo, alquiler, merece la pena conocer. Y bueno, en otra ocasión ya hablaremos de instalaciones correspondientes a barcos que hacen navegaciones oceánicas, que tienen otros elementos, como por ejemplo un circuito de consumo de rutina diario de agua salada, es decir, para fregar o lavar cosas con agua salada, y también un desalinizador, que es otro elemento complejo con el que podemos obtener agua dulce mediante el tratamiento del agua de mar que tenemos disponible en cantidades ilimitadas. Muy bien, hasta otra.